Hola, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan. Para nosotros es un agrado poder llegar a cada uno de ustedes, a cada hogar que se dedica a escuchar la palabra de Dios y a profundizar y a estudiarla sin duda también. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Queremos en primer lugar agradecer a nuestro Dios por su bondad, por su misericordia, pero también agradecer a ti que te dedicas a escuchar estos audios y también a compartirlos. La verdad que estos últimos audios que han salido han sido, gracias a Dios, bien aceptados, compartidos por muchas personas y eso nos tiene en este caso muy, pero muy contentos. Recuerda que también esto es una forma de hacer obra misionera. Comparte los audios. Quiero en este momento orar por cada uno de ustedes y poder abrir la palabra de nuestro Dios. Padre eterno, la honra y la gloria sea siempre, siempre para ti. Quiero orar en este momento al abrir tu palabra que tú nos des sabiduría, entendimiento y que bendigas a cada persona que escucha estos audios. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a realizar, ¿no es cierto?, un pequeño estudio y como ya hemos visto, ¿no es cierto?, en otros programas, recuerden que comenzamos, ¿no es cierto?, una etapa de programas que se llaman ¿Sabías qué? Y la verdad que ya hemos en este caso hecho dos audios, en este caso de ¿Sabías qué? Y queremos ver un siguiente, en este caso un siguiente audio. Hay muchas personas que nos preguntamos y vemos en la Biblia y muchas veces nos volvemos a preguntar cómo va a ser la persecución, cómo va a ser esto podríamos decir, de estar, ¿no es cierto?, siendo perseguidos, cuándo tenemos que salir y preguntas que cada uno de nosotros se hacen. Saben que la Biblia en varios versículos dice, hay una palabra y es una palabra que quizás muchos de nosotros la hemos escuchado, pero quizás no la hemos tomado en cuenta. Y siempre los enemigos de Dios actuaron de esta forma. Siempre actuaron de esta forma en la cual nosotros vamos a ver en este momento. Para eso vamos a buscar algunos versículos, 3, 4 versículos que apuntan hacia lo mismo. Quiero leerte el primero. Dice allí en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Mira lo que dice aquí. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió del que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Este caso, ¿no es cierto?, era el criado de el profeta Eliseo. Dice que de un rato para otro, dice que ellos se levantó, ¿no es cierto?, de mañana, y dice que cuando él abrió los ojos y miró, dice que él vio la parte donde ellos estaban o la ciudad donde ellos estaban completamente sitiada, completamente sitiada. ¿Cuál es la palabra que vamos a ver en este pequeño estudio que quizás la hemos escuchado muchas veces y no la hemos tomado en cuenta? Es la palabra sitiar. Quiero también invitarte a ver otros versículos. Mira lo que dice allí, Segunda de Reyes 25 del 1 al 3. Segunda de Reyes 25 del 1 al 3 dice lo siguiente. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia,
vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada, dice, hasta el año 11 del rey Sedequías. Y mira lo que sucedió, el versículo 3 dice, a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Dice que ellos, ¿qué es lo que hacían? Dice que por lo general, ¿no es cierto?, los romanos, y en este caso el rey Nabucodonosor, ¿no es cierto?, que era allí, era de Babilonia, mira lo que hacían contra el pueblo de Dios. Dice que ellos iban y sitiaban la ciudad. ¿Qué es lo que era sitiar la ciudad? La ciudad era un sitio, en este caso, dice que ellos rodeaban la ciudad, cerraban todas las entradas o las salidas y dejaban al pueblo sin entradas, dejaban al pueblo sin poder salir, no entraban alimentos, no entraba absolutamente nada y ellos se quedaban allí a veces por años, 1, 2, 3 años. ¿Para qué? Para que ellos pudieran, en este caso, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, en este caso, darse cuenta y rendirse ante los romanos o ante, en este caso, ¿no es cierto?, ante Babilonia. Y dice en el versículo 3, a mí me llama la atención, de Segunda de Reyes 25:3, dice, a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Prevaleció el hambre, dice allí. Podemos ver otras partes más, otro en Jeremías 52. También vamos a buscarlo para que quede, ¿no es cierto?, más completo. Jeremías capítulo 52. Mira lo que dice. También es muy interesante esto. 4 y 5. Jeremías 52, 4 y 5 dice. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11 año del rey Sedequías. Dice, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Aquí Jeremías está contando lo mismo que se contó allí, ¿no es cierto?, en Segunda de Reyes. Y vamos a ver un último versículo que es muy, pero muy conocido, que está en el libro de Daniel, capítulo 1. Mira lo que sale aquí en Daniel capítulo 1. Dice allí, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Dice que vinieron y sitiaron la ciudad. Y dice que esto fue tan grande, ¿no es cierto? Y allí nosotros sabemos la historia, nosotros sabemos que en aquel sitio, ¿no es cierto?, dice que vino Daniel, dice, y sus amigos. Cayeron allí, en este caso a Babilonia. Pero quiero que en este momento nos centremos en la palabra sitiar. Vino Nabucodonosor, vinieron los romanos y sitiaron la ciudad. Vinieron, ¿no es cierto?, en este caso los romanos por un lado, porque también hay así, y después vinieron, ¿no es cierto?, en este caso los de Babilonia al mando del rey Nabucodonosor, y también hicieron lo mismo. Nosotros debemos hoy día preguntarnos, y ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Hay personas que dicen, ¿cómo ir a hacer esto de la persecución? Saben que, por hacer un comentario, recuerdo que nosotros vivimos aquí en Chile y cuando vino esto de la pandemia, ¿qué cosa sucedió? Muchas ciudades, países enteros, en muchas partes del mundo quedaron prácticamente sitiados.
Muchas personas perdieron sus trabajos y muchas personas cayeron incluso hasta faltarle el alimento. Y muchos incluso supermercados estuvieron hasta sin abastecimiento. Y las personas corrieron, los que tenían el dinero, a los supermercados y vaciaron las góndolas de los supermercados. Eso fue algo muy parecido a lo que sucedía en la antigüedad, cuando el enemigo dice que sitiaba a los hijos de Dios. Y usted puede decir, sí, pero esto de la pandemia es diferente porque todos fuimos sitiados. Pero queridas amigas, queridos hermanos, queridos oyentes, nosotros podemos decir, y lo digo incluso con humildad, pero también lo digo con pena, y debemos reflexionar. ¿Por qué debemos reflexionar? Porque cuando nosotros fuimos en esta pandemia, entre comillas, fuimos un poco sitiados, nuestra fe decayó. Nuestra fe, en vez de subirse, la mayoría, no digo quizás de todo, pero la gran mayoría, la fe decayó y nos faltó tener aquella fe más fuerte que Dios nos pide. Y cómo en los tiempos, en este caso, ¿no es cierto? En este caso de Daniel y de sus amigos, cuando fueron sitiados y fueron llevados esclavos allí a Babilonia, ¿qué podríamos decir? Es muy probable que esto se vuelva a repetir. Es muy probable que esto es algo que nosotros lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, cuando se levante, como siempre digo yo, se levante el imperio de la bestia, le llamo yo, que está en Apocalipsis capítulo 13. Nosotros leemos versículos que nosotros son muy conocidos por nosotros. Mira lo que dicen aquí, dice Apocalipsis capítulo 13, Dice versículo 15, vamos a leer, porque los otros son conocidos, pero mira lo que dice aquí, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Cuando los romanos en su momento, y en otro momento los de Babilonia, o en otro momento los sirios, o muchas personas que sitiaron al pueblo de Dios, queridas amigas, queridos oyentes, siempre hubo muerte. Siempre hubo lo que dice aquí. Lo que dice, ¿no es cierto? En el versículo 13, 15 de Apocalipsis dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y mira lo que sigue diciendo. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Los marcaban. ¿Qué es lo que había también en este sitio? Había una marca, había un sello que era de ellos. ¿Qué es lo que había entonces cuando ellos eran sitiados? Había una marca. Cuando Daniel y sus amigos fueron sitiados y fueron llevados esclavos a Babilonia, a ellos se le cambió su alimentación, se le cambió su cultura, se le cambió también, en este caso, sus estudios, porque tenían que aprender el idioma de los caldeos y muchas cosas más. Su vida entera se quería transformar, pero ellos fueron fieles en aquel momento, fieles en aquel momento. Querida amiga, querido oyente, voy a seguir leyendo los últimos versículos para terminar y dice, mira, después de la marca dice, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Que ninguno pudiere comprar ni vender, sino solamente va a ser beneficiado el que tenga, dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No puede comprar ni vender. ¿Qué cosa sucedió en los otros versículos? Dice que el hambre empezó a prevalecer. Queridas amigas, queridos oyentes, hace poquitos meses atrás, muchos países, delante de nuestros ojos, de tus ojos y de mis ojos,
delante de nuestras familias, fuimos presionados un poquito nomás, y sitiados un poquito nomás. ¿Y cómo actuamos nosotros? Sin duda que nos faltó la fe. Y ahora vengan, ¿no es cierto? Podríamos decir, los romanos otra vez, a sitiar a los hijos de Dios y no podamos comprar, no podamos vender, donde tengan muchas personas que morir como mártires. ¿Qué vamos a hacer delante de este nuevo sitio que se viene? Que Dios nos aumente la fe. ¿Recuerdan cómo actúa el enemigo? El enemigo, ¿no es cierto? Vino Nabucodonosor y sitió Jerusalén. Querido oyente, quiero agradecer nuevamente a las personas que escuchan este audio, que se dedican a escuchar. Prefiero la verdad que aunque seamos pocos, o que sean muchos, o que cada vez se escuche más, pero que esos pocos que lo escuchen con oración y atención y que lo podamos compartir. Que Dios te bendiga. Quiero mandar un saludo a los hermanos de México, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de Brasil, de Argentina, aquí en Chile, de Haití. Hay hermanos que escuchan en varias partes que lo he estado viendo. En ese sentido, lo cierto, en la página que tengo de estudios de esto, sale allí de todas las partes de los países que se escucha. Así que Dios bendiga a cada persona que escucha con agrado estos audios. Que Dios te bendiga y ya hemos aprendido, ¿no es cierto?, en otro episodio de ¿Sabías qué? ¿Qué es lo que aprendimos? Cómo el enemigo actúa y cómo va a actuar nuevamente en un futuro no muy lejano. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.